Bueno, ahí estamos de nuevo, a ver si se puede, si están escuchando. Teníamos un problema de conexión, así que juntarnos de nuevo con Juan. No sé si Juan ahora estás escuchando. Bueno, son cosas que pasan, nos estamos acostumbrando a todo esto, a charlar de esta manera y a veces la tecnología falla, bueno, como nos estaba fallando ahora. Estábamos conversando un poco sobre esto, sobre el fútbol, la pandemia, sobre la forma de volver y realmente quedan muchísimas dudas. Dudas, hablábamos desde el punto de vista político, naturalmente, pero también dudas desde el punto de vista médico. Cuando hablábamos del ejercicio, el ejercicio y el entrenamiento, sabemos que el sedentarismo es un gran problema, incluso no solamente el problema que conocemos del sedentarismo como factor de riesgo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Ahora estás escuchando? Ahora te veo a la precisión, parece como que cambiamos, es otro mundo, Roberto, ahora es otro mundo. Menos mal. Ahora te veo nítido, todo, no, Sí, sí. no sé qué era lo que fallaba. Perfecto. Cambiamos también de celular, uno más moderno parece. Ah, puede ser también eso puede Bueno, ser también. vamos a hacer un poco la introducción breve de nuevo. Yo les estaba contando sobre el sedentarismo, los problemas del sedentarismo, lo que sabemos que tiene que ver con los factores de riesgo, y no solamente eso, sino que estar bien entrenado ante un contagio y tener la enfermedad del COVID-19, incluso pensemos en el escenario peor, entre estar en terapia intensiva con un respirador, aquel que tiene un entrenamiento previo va a tener más posibilidades de salir de esto, porque tiene mejor el sistema inmune, tiene mejor todo el sistema inflamatorio, y aparte, hablábamos del entrenamiento del diafragma. Vos fíjate que el destete del respirador, sacar el respirador, es mucho más fácil en alguien que tiene un músculo entrenado, y el diafragma se entrena con 10 días simplemente de entrenamiento aeróbico. Así que la importancia del ejercicio la conocemos, y después yo les estaba contando, haciendo una introducción a tu participación, que yo me enteré que vos eras médico, siendo vos jugador de fútbol. Yo estaba en el banco de Independiente como médico con el doctor Charadía, y me dijo, este muchacho, creo que era Godoy Cruz, el equipo que estaba jugando contra Independiente en la cancha de Racing, me dijo, este muchacho es médico. Y le dije a Charadía, bueno, tenemos que contactarlo, porque cuando deje de jugar no hay muchos médicos jugadores de fútbol, podemos contactarlo. Así fue como yo supe, después no te pude contactar en el momento y no Y pude seguir. después, y después con Luisito Charadía yo lo llevé a Argentino Junior y trabajamos juntos en Claro. Argentino Junior hasta hace un par de años, Creo un que año ese y medio. partido lo había ganado. Godoy Cruz 1-0 nos habían Lo ganado. ganamos, lo ganamos. Sí, hace Claro, poquito se cumplió un aniversario que subí ahí a Instagram, subí una foto con Germán Denis. Estaba mirá vos. disputando una pelota con Germán Denis y de ese partido en cancha, me acuerdo porque fue en cancha de Racing, fue Claro, en no sé cancha qué de le pasaba a Racing. Independiente, que En tenía cancha de suspendida Racing. la cancha. Ahí es cuando me enteré que vos eras médico, porque me lo dijo Charadia. Estábamos sentados en el banco y me dijo, mira, este muchacho, el que está jugando el central, dice, es médico también. Digo, Es que no le di miraba eso. muchas las noticias, no miraba muchas las noticias, Roberto, ya te pasa Realmente, lo que pasa. realmente no. Pero Porque bueno, yo me había recibido 5 años antes de eso. sí, claro, sí, sí, me contó él. Bueno, me enteré ahí. Y un día podemos hacer algo con Germán también, ya que lo marcaste. Vamos a ver cómo lo marcaste. Lo podemos llamar un día a Germán y charlamos. Llamalo, muy macanudo, Germán. ¿Cómo Sí, andás? ¿Cómo sí. te está tratando la pandemia? ¿Estás haciendo, porque te escuché, porque yo algo te escuchaba, entrecortado, pero te escuchaba hablando de los beneficios de la actividad física? ¿Vos estás haciendo actividad física? ¿Qué haces? Por supuesto, sí, sí, hago actividad física. Bueno, fuera de la pandemia, nos juntamos 2 veces por semana a jugar al fútbol, eso sí. Mira Ya desde vos. hace muchos años yo voy a Campus, lo voy a nombrar a Campus. Es un lugar que tiene varias canchitas y jugamos en fútbol 9. Y después, bueno, en Geva también. Ahí soy arquero en Geva. Ujú. Eh, en el otro no, Está soy bien. un goleador nato. O sea, si Sos un vos me goleador nombrabas a nato. mí, ibas a quedar muy mal. ¿Te quedaron secuelas del fútbol alguna? Estoy haciendo una de mis investigaciones en donde estoy haciendo el doctorado, Sí, son sí, las sí. secuelas del fútbol.
Sí, ¿Te, sí, te sí, quedaron sí. algunas? ¿Qué te Es más, quedó? yo te contesté la encuesta, sí, sí. ¿Y qué No, te en realidad quedó? no. En ¿Qué realidad yo me recuerdo lesioné, te queda? yo me lesioné muy poco en el fútbol, entonces no tengo secuelas de eso. Salvo, bueno, cuando dejé de jugar tuve un desgarro importante que creo que fue el primero de mi carrera. Y no me recuperé bien y me quedó el dolor, y ahí ya estaba dejando y abandoné. Y a veces todavía esa cicatriz del desgarro a veces me duele un poquito, creo que es lo único. Pero no, articulares como tienen muchos de mis ex compañeros, por suerte no tuve nada. Ujú. Y eso que me rompí los meniscos, me operaron estando en Deportivo Español. Me operaron y a los 35, 45 días volví a jugar en reserva. Así que ¿Esa era la época de menisectomía total? ¿Que te lo sacaban sí, completo? bueno, lo sacaban, pero a mí no. Lo sacaban completo y me acuerdo que el traumatólogo me dijo, no había artroscopía, por supuesto, ¿no? No había artroscopía, y más para el diagnóstico hacían una neumoartrografía, creo que se llamaba, te metían aire en la articulación para que se separaran y pudieran ver si estaba roto el menisco, siniestro, lo tenían que llevar muy despacito porque tener todo el aire en la rodilla era siniestro, no había resonancia. Y hacían la operación sin artroscopía, o sea, la operación grande. Y el traumatólogo me dijo, voy a hacer algo nuevo. No te voy a hacer, no te voy a sacar el menisco, no voy a hacer una menisectomía, sino que vamos a repararlo, me dijo. Y yo le preguntaba, ¿pero vos estás seguro? Dice, mira, ya hice dos o tres y yo me arriesgué y me hizo esa reparación, ¿eh? Y por Bueno, la suerte acertaste entonces. no tengo artrosis, eso es lo importante de haberle hecho caso Claro, al traumatólogo. claro, clarísimo, totalmente. Bueno, pero ¿qué pensás de esto del fútbol? ¿Tendría que volver? De, ¿No tendría que volver? ¿Qué pensás? ¿Acá en la Argentina? En la Argentina. No, Vamos a hablar de la pero en la Argentina. Después, Argentina se mezclan, en la Argentina se mezclan otras cuestiones también, o sea, se mezclan cuestiones contractuales que no se pueden omitir. Hoy, ¿qué club va a querer volver a entrenar si se le vencen los contratos a los jugadores al 30 de junio? Por una cuestión lógica no van a querer volver a entrenar. Y si después hay que volver a entrenar, ¿cuál es la perspectiva de juego? En líneas generales, en Europa, cuando volvieron, la cantidad de casos empezaba a bajar, ya estaba bajando la cantidad de casos. Acá en la Argentina está subiendo. La perspectiva de corto plazo del área metropolitana es que se tome una medida que retrotraiga estas ciertas libertades que hemos tenido, de las que hemos basado en las últimas 2 semanas. Así que, en líneas generales, el fútbol tiene un escenario complicado para volver. Pero además, si a eso le sumás las dificultades que mostraron los clubes para hacer frente en su momento, cuando recién empezó esto, cuando se decía que en Europa estaba explotando y acá recién empezaba, que había complicaciones para comprar el alcohol, el gel, había equipos que compraban más, otros que compraban menos. En realidad acá tiene que haber un lineamiento. Hoy hubo una reunión con varios de los médicos del fútbol argentino, de distintos clubes, que estuvieron en una reunión con AFA, con la expectativa de analizar cuándo se vuelve, pero no es del corto plazo, es para entrenar. Yo creo que acá la gran diferencia que hay que hacer es entre lo que pasa en el área metropolitana de Buenos Aires, donde están más de la mitad de los equipos, y lo que pasa en el resto del país. No sé cómo lo ves vos. sí, totalmente. Yo te digo, yo lo que pienso que en realidad el mayor contagio, o sea, que se produce en lugares cerrados y en ambientes cerrados, no al aire libre. Pero el mayor problema en el deporte es que no puede haber un aislamiento. Yo creo que hay deportes individuales en que se podría volver a jugar, no me cabe duda, pero el fútbol justamente hay una proximidad. Yo no me imagino estar, Herbella está marcando a Denis ahí en un córner y lo va a dejar tomar 1,5 metros de distancia para no contagiarse. Es decir, eso es imposible. Por más que esté al aire libre, las posibilidades de contagio son mayores. Entonces a mí me parece un poco lejano en ese sentido, más en este pico que estamos teniendo, como se esperaba, ¿no? En este pico de contagio que estamos teniendo. Ahora, yo creo que el entrenamiento en sí, si uno piensa que esto puede volver, el fútbol, que puede volver en 2 o 3 meses, digamos, posibilidades, nadie lo sabe, ¿no? Pero digamos que pudiera volver en 2 o 3 meses, el entrenamiento ya tendría que comenzar, porque por lo menos tenemos de 6 a 8 semanas de preparación antes que un futbolista pueda de nuevo, como antes, estar pisando
la cancha con sus botines de fútbol y haciendo una competencia de alto nivel como es esta, ¿no? Y para empezar el entrenamiento yo creo que hay protocolos que podrían seguirse perfectamente si se hace un entrenamiento al aire libre, no todos juntos, a veces no hay que hacer jugadas preparadas, por ejemplo, donde están muy juntos en el área, no hacerlas, pero empezar con otro tipo de entrenamiento, yo creo que eso sí se podría acelerar, no sé qué te parece. Sí, especialmente yo creo que lo que están pensando es más como una cuestión de mensaje que como una cuestión de preocupación. Pensemos que el futbolista en realidad es un clúster cerrado, en el cual el jugador está dentro de un entorno muy, muy cerrado, no es una población de riesgo, por ahí el problema más grande es que se transforme en un super diseminador, como le dicen hoy en día, que está en la palabra de moda, porque en realidad dentro de un plantel se contagian todos. Antes de terminar, me acuerdo en marzo de haber leído una entrevista a Romeo Lukaku antes de que se cortara el fútbol en Europa, el centro delantero belga decía, hubo una semana que en el plantel estábamos todos contagiados, todos nos sentíamos mal, todos teníamos tos, todos teníamos dolor de garganta, y claro, porque el espacio del fútbol es tan cerrado, dentro de un vestuario, se comparte tanto, es tanta la intimidad en algunas facetas de las dinámicas, del masaje, de esto, del otro, que termina generando que si hay uno contagiado se contagie el resto. En Sí, ese contexto habría que pensarlo desde el análisis de también, no solamente el volver, sino además volver con pautas educativas, que yo creo que eso es fundamental. Hacer un hincapié muy grande en la educación en torno a esto. sí, sí, no me cabe duda. Por otra parte, a lo que vos decías, si bien se trata, el futbolista pertenece a una población de bajo riesgo por edad, por su entrenamiento, son personas sanas porque tienen todos sus estudios hechos, pero el acompañamiento, si uno piensa en una competencia, a lo mejor hay muchos que no lo saben, pero no son 11 jugadores adentro. Hay muchísimas más personas que están rodeándolo, desde el utilero hasta el de la comisión directiva, hasta los alcanza pelota, hasta el periodista gráfico, radial y televisivo, hasta la gente de seguridad. Es decir, hay un montón de gente que está involucrada y no todos tienen 20 o 25 años, están absolutamente sanos, sino que muchos de ellos desde ya pertenecen a poblaciones de riesgo. O sea que también hay que seleccionar la forma en que se va a llevar a cabo todo esto. Y en Está el... muy bueno el protocolo alemán, sobre Sí, cómo el protocolo alemán separa la cantidad de gente que puede asistir al estadio, cómo lo separa en tres grandes espacios. Hay gente que puede ir a la parte de prensa, pero no puede ir a la parte de vestuarios. Entonces es como que generaron tres circulaciones dentro de un lugar en la cual hay gente que tiene habilitación para entrar en un lado, pero no para entrar en otro. Son algunas de las medidas que se van ingeniando para sacar esto adelante de la mejor manera. Ahí hay varios amigos que preguntan y que quieren que vuelva al fútbol. Yo no sé si quieren que vuelva al fútbol de ellos o el fútbol de primera. Esa es otra pregunta también. bueno, pues sabés que esto de la de Alemania es muy interesante porque está todo protocolizado y yo creo que tenemos la posibilidad, como siempre vamos un poco atrás, por suerte en este caso, de lo que va pasando en Europa, vamos a ir aprendiendo también. Y lo de Alemania es muy interesante, no solamente por esto que estás diciendo, de la separación de las poblaciones, de los circuitos, que eso es interesantísimo, sino también en la forma que se evalúa a los jugadores, a los futbolistas, antes y durante y después de las competencias y los entrenamientos, ¿no? Ahí a lo mejor acá tenemos un poco de problema porque no es homogénea toda la población de futbolistas, sobre todo y todos los clubes, no tienen una economía igual, no tienen una infraestructura igual, y entonces ahí a lo mejor hay algunos problemas. Yo vi uno de los protocolos de AFA, o unas tentativas de protocolo de AFA, donde deja un poco abiertas las posibilidades de cada club, ¿no? Por ejemplo, hacer los PCR, o sea, los hisopados. En Alemania están presentándolo, también en España, con bastante seguido, o sea, antes, incluso a la semana, incluso a las 2 semanas, para ir detectando a aquellos que tienen o que pudieron estar contagiados, hacer un aislamiento de acuerdo a eso. Dice de que vayan, por ejemplo, en sus propios autos a entrenar. Es muy difícil acá que todos los futbolistas, vos lo sabés,
divisiones puedan tener su propio auto para ir a entrenar o la infraestructura para ir con su propia ropa, lavarla y cambiarse. Es decir, hay algunas cosas que hay que adaptarlo al medio local. Lo de AFA, lo Ahí de AFA es hablaba, claro, AFA hablaba de 4 controles mensuales. La Premier League, que por ahí fue la que más nivel de testeo realizó, realizaba 1.150 controles cada 3 días, o sea, 2 veces por semana, todos los jugadores y el staff de todos los equipos de Premier League y de Championship se testeaban. Ese era el protocolo de Premier League. Aparentemente el protocolo de AFA, ese que están discutiendo, que lanzaron primero, que hoy estuvieron charlando en la reunión, habla de 4 controles en el mes. El tema acá es quién se va a hacer responsable y hasta qué categoría se va a competir. A partir de ahí yo creo que es el desafío más grande, porque Boca perfectamente junto con River pueden hacerse cargo, al igual que otros clubes de primera división pueden hacerse cargo de esa cantidad de controles. Ahora, indudablemente todos los equipos del Nacional B no se pueden hacer cargo de sostener, depende de las provincias, lo que está costando un control, un hisopado de PCR puede llegar en algunos lugares, incluso está facturando casi 5.000 pesos. Sí. Si tenemos que pensar que es 5.000 pesos por un jugador y tenés que hacer en total, por lo menos dentro de cada equipo, 50, porque tenés entre los que entrenan, más los utileros, más los médicos, más los técnicos, más el asistente de video, más el alcanza, cuando haces la cuenta son 50, es un numerito, y si a eso lo tenés que 4 veces por mes, hay que ver quién se hace cargo de eso. Yo creo que ese es el factor que más posterga el retorno del fútbol argentino, el factor económico. Yo creo que están haciendo un cálculo en si pierden más haciéndolos entrenar o pierden más teniendo que pagar y no entrenar. Yo creo que la construcción está yendo hacia ese punto, en ese lugar se está pensando. Sí, yo lo que realmente no estoy muy de acuerdo cuando quieren homogeneizar todo, es decir, bueno, hay provincias que tienen muy poco contagio, incluso están dejando salir a entrenar, y a los futbolistas les dice que ninguno puede entrenar para no sacar ventaja deportiva. Yo no estoy muy de acuerdo, porque si realmente hacemos esto y alguien tiene posibilidades de entrenar, no es ventaja deportiva también, tiene que ver con la salud. O sea, si puede entrenar y realmente las posibilidades de contagio son bajas, yo lo dejaría entrenar. Es una opinión personal. Alguien como esto también interviene, como decíamos, toda la política, decir, no, ningún club puede entrenar. Yo no haría exactamente eso. Me parece que debemos pensar primero en el bienestar propio de cada futbolista. Si tiene la posibilidad de entrenar, que entrene. Bueno, A ese fue el todos los planteo dejamos. de Gallardo. Pero Ese fue el planteo de Gallardo, al cual castigaron mucho, pero en realidad lo castigaron a Gallardo porque él fue el que hizo parar el fútbol con mucha celeridad, porque fue el que no presentó al equipo de River aquel recordado partido en marzo contra Atlético Tucumán y desencadenó el parate del fútbol. En ese momento, muchos de nosotros decíamos, yo era uno de los que decía, el fútbol está parando antes de tiempo en la Argentina, puede continuar un poco más, porque después el parate va a ser tan largo que el quebranto económico de los clubes va a ser difícil. Bueno, hoy se está viendo. Hoy todos quieren volver cuando pararon antes de tiempo, porque hoy el convencimiento dentro del entorno de los jugadores, no de los profesionales que saben cuál es el escenario que se viene y que estamos viviendo especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero vos hablás con muchos de los protagonistas, tanto cuerpos técnicos como jugadores. Te debe pasar que vos tenés por gente conocida, por la fundación, yo tengo muchos amigos que todavía juegan, y hoy dicen, no, pero hoy con los protocolos se puede volver. No, en realidad se podría haber continuado antes, que era mucho más lógico que volver hoy en el área metropolitana de Buenos Aires a entrenar todos juntos. Hoy no tiene mucho sentido, eso por lo menos es mi mirada, y cuando vos lo extrapolás eso, vas bajando de categoría, o incluso vas entrando en lo amateur, estás pensando que el deporte es un año muerto para la gente que vive del deporte. Sí, totalmente. Si nosotros pensamos en esto en las bajas categorías, sí. Lo que yo me refería con esto de homogeneizar todo es que por mí que sea heterogéneo. Yo no sabía que le habían pegado a Gallardo con esto, bueno, me van a pegar a mí también, pero yo les diría que si tienen la posibilidad de entrenar, habría que entrenar. Por supuesto, siguiendo los protocolos de entrenamiento. O sea, si están en el área, en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires,
donde el contagio está aumentando en forma importante y vamos a alargar a que vayan todos juntos a entrenarse, tal vez no, pero a lo mejor en Mendoza, no sé, digo cualquier otra provincia, en San Juan o en San Luis, si quieren entrenar y la gente está siguiendo los protocolos, no tienen por qué entrenar los 11 o los 25 jugadores del plantel juntos. Pueden ir de a 5 y hacer 5 turnos y van de a 5, uno en una punta, otro en otra. Ahí no hay problema. El virus no está en el aire y se pueden contagiar. El virus va de una persona a la otra. Si con esa diferencia de distancia, no veo por qué no se puede entrenar. Pero yo te iba a preguntar, hablamos mucho de fútbol profesional. ¿Y qué pasa con mis amigos de campus que quieren volver a jugar? A ver, ¿eso podrían volver a jugar? ¿Qué pensamos? Yo creo que los de campus, si están acá en el área metropolitana de Buenos Aires, obviamente que no. Pero es un buen tema este que sacás para preguntarse si alguno de los que nos está viendo por ahí está en un lugar que no hay transmisión comunitaria, por ahí empieza a tener espacios abiertos. ¿Y qué hacer al momento del retorno? Es la pregunta que yo me hago. Si vos tuvieses que evaluar a alguien que no es un deportista de alto rendimiento, que ya por el lugar en el que vive tiene un espacio para moverse, tiene un espacio para salir, para poder jugar, para poder encontrarse, para poder correr, lo tiene autorizado, ¿qué controles debería darse a tu criterio de la parte cardiológica y de la parte deportológica para alguien que tiene que volver a la actividad siendo un amateur? Bueno, sí, es interesante esto porque en realidad son 4 meses, digamos que no está haciendo 3 meses y medio, no sé el tiempo que llevamos, que no está haciendo nada, se supone. Si no hizo realmente nada en 4 meses y medio, esa persona, si ya venía haciendo mucho antes, importantes, desadaptaciones de todo tipo, en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los músculos, y por lo tanto una evaluación previa se hace así muy, muy importante. No sé si me estás escuchando. Bueno, tal vez no se haya perdido ahora la conexión, tal vez saliste vos, saliste de la conexión, pero bueno, estábamos conversando sobre esto, sobre lo que se puede hacer previamente. Concretamente, si antes, no sé si lo escuchaste porque te había perdido la imagen. Sí, te escuché un poco del análisis, después se cortó, pasé de nuevo a datos, no sé qué es lo que falla de la conexión, ¿viste? Bueno, pero estamos, ahí estoy de vuelta. No sé si la gente está escuchando, porque yo te había perdido, a lo mejor se había perdido. No, la gente te debe haber escuchado, saltó la conexión. Pero estábamos con el tema de que vos decías de volver paulatinamente. Sí, sí. En esa vuelta paulatina, si alguien tuviese que decir, ¿qué preocupaciones serían las más grandes? ¿Qué imaginás vos como preocupación más grande, además de volver paulatinamente? Hay que tener más presente el tema de las lesiones que un tema más cardiológico. ¿Cómo lo pensás? Y bueno, ahí depende de las poblaciones. Si se trata de gente joven que ya venía jugando al fútbol, que ya venía entrenando, ese parate va a tener más importancia cuando vaya a volver a jugar al fútbol, las lesiones musculares, articulares, etc. Ahora, si se trata de personas que no están en muy buen estado, que jugaban un partidito cada tanto y que ahora pasan 4 meses casi de sedentarismo y quiere volver, yo creo que esas personas deberían hacerse una evaluación cardiológica previa. Sí, hace un tiempo leí un paper que decía que la mortalidad por muerte súbita en el campo, una de las poblaciones que más riesgo tenía eran aquellos que estaban entre los 40, que jugaban su único partido de fútbol por semana y se creían que tenían 20. Son los guerreros del fin de semana, en realidad. Esos guerreros del fin de semana que no hacen nada durante toda la semana, que a lo mejor trabajan muchísimo, trabajan 12 horas, duermen poco, comen mal, y de golpe el fin de semana se quieren desquitar de todo y van a jugar a veces en verano con 35 grados de calor y se juegan 2 o 3 partidos, terminan todos doloridos, se sienten bien el primer día. Esos son los que están en más riesgo. No me cabe ninguna duda que son esos los que están en más riesgo.
Y más aún si alguno se fuma un cigarrillo antes de entrar a la cancha. Y eso no estoy diciendo ninguna locura, porque eso existe. Y más aún si antes se comieron el asadito, que eso también existe. Ese tipo de personas son las que están en más riesgo y son las que más deberían evaluarse antes bueno, primero no hacerlo eso. O sea, si quieren jugar al fútbol, no está mal jugar una vez por semana al fútbol, no es lo mejor, pero tienen que hacerlo muy suavemente y no participar en un torneo donde estén corriendo y matándose todo el tiempo, porque realmente pueden matarse con esto. Eso es absolutamente cierto. La otra vez charlaba con un colega que me decía, mirá, yo le estoy recomendando a la gente que un amigo, yo como viví con el fútbol en distintas provincias, en una de estas provincias que ya retomó la actividad, y me decía, yo lo que le estoy recomendando a la gente es que haga un 25% de lo que hacía, que se imagine en su cabeza que haga una cuarta parte por lo menos durante 2 semanas, que después vaya a la mitad y que después vaya progresivamente y recién se imagine en un mes y medio volviendo a un nivel aceptable de lo que hacía normalmente. Eso no está graduado, porque la realidad es que no hay nada graduado que vos puedas decir, acá tengo una investigación sobre esto que sostiene que la vuelta progresiva debe ser de estas características, o vos leíste algo. No, lo que leí son guías en cuanto al fútbol o cualquier deporte profesional. Entonces ahí tenés que hacerlo paulatinamente y aproximadamente son entre 6 y 8 semanas. Ahora, son guías, son experiencias y opiniones llamémosle, de expertos. Ahora, que haya una investigación precisa de cuánto tiempo se necesita, yo creo que no lo hay en gran escala, digamos, en grandes poblaciones no lo hay. Pero me parece una cosa absolutamente lógica si pensamos incluso en la fisiología del ejercicio, ¿no? Desde el punto de vista muscular y desde el punto de vista cardiovascular. Me parece absolutamente lógico lo que estás diciendo. Ir muy de a poco, ir adaptándose e incluso cambiando los ejercicios para ir en cada semana haciendo una progresión o cada 3 o 4 días haciendo una progresión y cambiando los ejercicios. Si de entrada va a querer hacer pasadas, digamos, a altas velocidades o un entrenamiento de fútbol con pasadas cortas, de cortas distancias, hacer un pique y hacer espacios reducidos de entrada, me parece que eso no es, va a ser contraproducente para poder llegar a un buen nivel. Así que lo que estás comentando con respecto a cómo deberíamos llegar me parece absolutamente lógico. Hay algunas personas Además que que hay dicen que otro, no, perdóname, hay algunas personas que dicen que no se escucha bien, por ahí que nos digan, ahora se escucha ahora bien. me parece que se debe haber, ahora se debe haber solucionado. Ah, bueno. Eh, Otro de los temas que habría que hacer mención, además de lo cardiovascular, es el tema neuromuscular. La gente encerrada en su casa, por más de que se mueva, no hace la misma actividad. Entonces, en el retorno, todo lo que tiene que ver con el trabajo propioceptivo, con el hecho de hacer activaciones, hacer trabajo de core, son varias facetas que se pueden ir buscando, que se pueden ir entrenando, en las cuales pueden partir de esa base para planificar su retorno de una forma más acorde. Porque por ahí mucha gente no piensa en esa dinámica al momento de volver y dice, bueno, vuelvo corriendo. No, no es solo correr. No es solo correr sostenido durante una cierta cantidad de tiempo. Es trabajar todo lo propioceptivo que hoy se perdió, ¿no? Se perdió. Tenemos posibilidades, sí, de trabajarlo incluso en la casa, algunos de esos ejercicios, de poder trabajarlos en la casa, ¿no? Como para poder adaptarse más rápidamente. Pero se perdió. Yo les decía, un jugador de fútbol, por más que tuviera, seguramente muchos de los equipos profesionales, de los jugadores de los equipos profesionales, tienen la posibilidad en su casa de tener hasta mini gimnasios, cintas, bicicletas, pero otra cosa es ponerse los botines y pisar el verde césped. Eso vos lo sabés muy bien. Es diferente. Ya la adaptación incluso a los botines y a correr en ese césped es diferente. No la tuvo en su casa durante todos estos meses. Así que fíjate si no es importante. Ahí Mariano nos preguntaba si lo de Agüero, lo que le pasó a Agüero, tiene que ver con esto. En realidad no sabemos. Agüero venía ya con una lesión previa y bueno, tal vez, ¿por qué no? Venía con esa lesión previa y cuando juega un partido, aparentemente fue una ruptura de menisco que tuvo. No sabemos, por supuesto, el caso especial de Agüero, pero sí que probablemente por un movimiento al que no pueda estar adaptado durante
mucho tiempo pueda generar una lesión, ¿sí? Desde ya. No podemos hablar específicamente de Agüero, no conocemos la lesión exacta de Agüero, pero yo creo que sí, naturalmente que se puede dar esta lesión, porque hay una serie de músculos que intervienen en todo el mecanismo de la rodilla, aparte de toda la articulación, que pueden estar alterados precisamente por lo que hablaba Juan Manuel sobre lo neuromuscular, ¿no? Más que hablar de los casos puntuales, lo rico de este espacio es hablar de lo comunitario. Sí, La Bundesliga está terminando ahora. La Bundesliga juega su última fecha en este fin de semana. La tasa de lesión de la Bundesliga en el retorno de la competencia después de la pandemia triplicó la que tenía en los 3 meses previos del año. Eso es un dato estadístico, o sea, eso es algo numérico. El caso puntual de cada uno, ¿por qué se lesionó? Bueno, ese es el caso de cada uno. Es un jugador con sus antecedentes, con su particularidad, pero ahora estaban presentando lo de la Bundesliga, que lo leí el otro día, sí. su epidemiología, ¿no? Lo que es el registro estadístico de lesiones que se realiza en muchos equipos y que lo coordina la UEFA también, sobre cómo varió el registro de lesiones. Es cierto, hay un atenuante. La Bundesliga cuando volvió jugando entre semana, o sea, jugaban 2 partidos por semana, pero la tasa de lesionados fue impresionante. Sí, sí, sí. Sí, desde ya. Yo creo que eso va a pasar en todas las ligas, ¿eh? No sé si en términos tan importantes como fue lo que se publicó ahí de la Bundesliga, pero me parece que va a pasar en todas las ligas. Precisamente justo, están jugando 2 veces por semana en todas las ligas. ¿Por qué? Porque quieren terminar los torneos y para eso tienen que jugar más tiempo. Los tiempos de descanso son menores con un periodo de sedentarismo alto, ¿no? Pero, digamos, hablábamos sobre la vuelta al fútbol en campus, yo te dije, ¿no? Bueno, campus está en el centro de Buenos Aires y acá va a ser mucho más difícil, pero tal vez en otros lugares sí puedan volver al fútbol, como me preguntaba sobre lo cardiológico, hablamos de lo muscular, pero ¿a vos te parece que se pueden abrir las canchitas de fútbol, las zonas, los gimnasios, por ejemplo, podrían llegar a abrirse dentro de poco? Porque justamente ahí es donde... ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires yo creo que No, lejísimo no, está no, de no. abrir un gimnasio. Leí el otro día un trabajo interesante de Estados Unidos sobre la apertura de los gimnasios, ¿no? Y entonces lo que estaban diciendo, que en realidad debía haber mucha refrigeración, no refrigeración, ventilación, pero la ventilación no es cualquiera, la ventilación tendría que venir de abajo y hacer un equipo especial que pueda ser absorbido arriba. O sea que habría que cambiar, para que vuelvan los gimnasios, habría que cambiar todas las formas de ventilación, que no es la habitual en un gimnasio. Así que vos fijate, con lo que vienen perdiendo, económicamente hablando, todo este tiempo, si tienen que cambiar todas las formas de ventilación para poder hacer en un ¿No lugar viste los cerrado, es videos? prácticamente imposible. ¿Cómo lo hicieron en Asia? El otro día estaba viendo unos videos de cómo reabrieron los gimnasios en Hong Kong. Y los gimnasios en Hong Kong reabrieron con mamparas, espacios Ah, cerrados, sí, sí. mamparas, y no teniendo contacto. Igual, aún así, es un hecho que en líneas generales van a tener que bajarse protocolos institucionalizados. Los ministerios de salud provinciales y municipales tendrán que plantear cuáles van a ser los requisitos y a partir de ahí moverse, porque eso es indiscutible. Ahí escribe Gallardo hablando sobre los profesores de educación física y el monitoreo de la carga. Hay 3 grandes áreas que es importante tener en cuenta para aquellos deportistas que van a volver a la competencia progresivamente, los amateurs, que tienen que tener en cuenta. Primero, la nutrición también. No es lo mismo volver con 3, 4 kilos de más. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo poblacionalmente, que te debe pasar a vos con las consultas de la gente, a mí me pasa en los lugares donde trabajo, que la gente está volviendo con 3, 4, 5 kilos de más. No es lo mismo el mismo sujeto que se fue, aunque se haya mantenido andando en bicicleta y tenga la misma capacidad aeróbica, no es lo mismo que cuando después tenga que trasladar 4 o 5 kilos de más de peso para volver a correr. Eso también es un tema a tener en cuenta. Y vos fijate, Juan Manuel, que nosotros estamos viendo las consultas cardiológicas con pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes dislipémicos, es decir, con alteraciones del colesterol,
y yo estoy notando, lo estoy registrando todo esto, como personas que venían controladas, hacían ejercicio, comían mejor, venían controladas, en este momento, después de 3 meses de este aislamiento, tienen menos controlada la presión, tienen menos controlada su diabetes y su colesterol. Y esto tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con el ejercicio. Más allá de toda la ansiedad, la angustia y la depresión que puede provocar el aislamiento. Yo creo que acá hay un combo que nos está haciendo perder el control de los factores de riesgo. Y esto es un dato que yo lo considero muy importante, porque así como para retomar el deporte con 3 o 4 kilos más se hace difícil, no controlar su presión arterial y los factores de riesgo puede ser un motivo para que se desarrolle un evento cardíaco, un evento coronario. Así que también deberíamos recalcar esto en términos de educación, que algún ejercicio hay que hacer dentro de la casa, saliendo un poco, tomando todas las precauciones posibles y, por supuesto, tratar de mantener una alimentación adecuada, porque cuando se genera esta angustia, esta depresión, lo más fácil es ir a la heladera a abrirla cada 15 minutos, ¿no? Sí, la cultura en cuanto a la alimentación es fundamental y otro de los temas, así como hablamos del monitoreo de la carga y de la nutrición, es el descanso. Alterar los tiempos de descanso y sueño también son un problema, porque más tiempo despierto es más tiempo de picoteo, es menos descanso, y especialmente los niños que están sin realizar actividad física y además en una condición de encierro. Yo creo que hoy en día ha habido, el otro día charlaba con Alejandro Sacón, el entrenador de arqueros que Arqueros en trabajó en red. muchos clubes. Arqueros en red. Exactamente. Y hablaba con Ale y le decía cómo se puede tomar esto para los niños y jóvenes arqueros que están desarrollándose, que todavía no son profesionales, pero están en el camino de una construcción. Y me dice, esto es un año absolutamente perdido. Dice, y no lo puedo compensar, no tengo herramientas para compensar. Y justamente hay un par de detalles en los cuales hay que mantener el trabajo, aunque sea a distancia y remoto, en todos los que tienen deportistas. Y son estos, son mantener los hábitos, son mantener la alimentación, tratar de cuidar el peso, tratar de hacer la ejercitación lo mejor posible en este entorno de las posibilidades que nos da, pero tratar de ejercitarse lo mejor posible, porque si no después el retorno es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque vos fijate que solamente con 14 días nomás de sedentarismo puede haber atrofia muscular. Atrofia muscular significa una pérdida entre el 1 y el 4% de la masa muscular. Entonces vos fijate, 14 días nomás puede llevar una atrofia muscular. Esta atrofia muscular tiene que ver no solo con todas las lesiones, sino con el desarrollo en un chico de estas características, con el desarrollo y la progresión de su propio puesto en el fútbol o de su propia motilidad en cualquier otro deporte, ¿no? Y esos son tiempos perdidos. Estoy totalmente de acuerdo con Sacone, con él compartimos en Independiente, fue entrenador de arqueros, en Independiente tuvimos muchas charlas durante ese año. Entre arqueros se entienden. Entre arqueros se entienden. Claro, sí. Hablábamos mucho de los entrenamientos de arqueros, de cómo habían cambiado los entrenamientos de arqueros, tal vez en otra charla. Vos sos mucho más joven, pero las cosas que nos hacían hacer a nosotros como entrenamiento de arquero, y yo veo los entrenamientos actuales, no tienen absolutamente nada que ver. No sé cómo seguimos Pero vivos, cambió en toda la faceta. Igual cambió en toda la faceta. Vivos, te digo. Yo me acuerdo que en mi época de jugador los arqueros todavía corrían atrás nuestro, eran el último grupo. Hoy en día ni siquiera corren. Eso ya es un cambio radical. Pero a mí me hacen hacer 8 kilómetros, cuando hacíamos una vez por semana 8 kilómetros. Y yo me escondía, me ponía atrás de un árbol y dejaba pasar para que no se diera cuenta el profe. Porque después de todo esto yo sabía que me mandaban al arco y me hacían todo el entrenamiento con el ácido láctico que me salía por las orejas y con náuseas, con vómitos muchas veces, con esos dolores de cabeza terribles por las grandes vasodilataciones, y después de hacer todo lo que hacían los demás, ¿no? Todo lo que hacían mis compañeros. Así que bueno, cambió mucho en ese sentido. Pero te decía que son años perdidos, es decir, es un año perdido, son meses perdidos. Es muy difícil de recuperar esas edades, ¿no? Muy difícil de recuperar esas edades. El tiempo que está perdido. Y yo estoy... Él hacía un análisis de que
iba a tardar, él hacía un análisis de que iban a tardar los jugadores de este periodo que estaban en etapa de definición, iban a tardar en promedio un año más en consolidarse en primera división. Y eso pasa con distintas facetas y en distintos desarrollos deportivos. Yo me imagino todos los que son padres que están escuchando esta charla o que la escuchen después, decís, ¿qué haces con tu hijo en este contexto? ¿Qué tipo de actividad realiza? ¿Cómo entender que hay que controlar ciertas variables, que no puede aumentar de peso, que hay que manejar mejor la alimentación? Además, hoy en día, con esto de las redes sociales y la virtualidad, los chicos juegan con sus amigos a través de la virtualidad, pero no se mueven. Y en este contexto de pandemia tampoco los podés sacar. Entonces, la preocupación, hay un montón de herramientas nuevas. El otro día veía una que están haciendo mis hijos, Zumba para niños, y es buenísimo. Zumba para niños, bailan todos Zumba, es buenísimo, y son niños con dibujos, y es entretenido, porque es una forma de hacer algo, son herramientas, hay un montón de herramientas con la virtualidad que se pueden utilizar para evitar esos problemas. No, no me cabe duda. Mira, algo gracioso me contaba el otro día un arquero de primera división que viene al consultorio y me decía que vive en un departamento grandecito que tiene parquet. Entonces corrió los sillones y me dice, no sabes cómo me duelen los huesitos de la cadera, me decía. ¿Por qué? Porque se tiraban el parquet para un lado y para otro como si estuviera en la cancha. Le dije, pará un poquito, porque después cuando vayas a la cancha no te vas a poder tirar más. Pero fíjate, esto suena gracioso, pero para poder mantener el ritmo de tirarse, levantarse, como hace en el entrenamiento de arquero, lo estaba haciendo en el living de su casa con parquet, ¿no? Es decir, hay evidentemente una preocupación. Este es un chico que es un arquero profesional, pero, y ya tiene 22, 23 años. Pero los otros chicos, como estaba contándote Sacone, lo pierden eso. Es muy difícil la técnica. Tirarse y levantarse significa una técnica que se aprende durante muchos años. Y esa pérdida va a ser difícil. Y con los chicos desde ya, fíjate, pero chicos más chiquitos que pierden el año de jardín, por ejemplo, el preescolar. Eso también es una cosa perdida, ¿no? Eso sí, no se recupera más. Pongamos ese ejemplo, ¿no? Así como alguien que está en la facultad y pierde su año también, ¿no? Uh-huh. Sí, y teniendo en cuenta esto, hay herramientas que se pueden utilizar para que este tránsito sea lo menos dañino posible. Hay varias herramientas, distintas estrategias que se pueden utilizar en relación al deporte. Uno es cambiar constantemente de estímulo, pese a que estés encerrado, no repetir lo mismo. Y lo más importante es evitar el dolor. Porque lo que le ha pasado, que es más, ahí lo está escribiendo Pablo Zúñiga también, lo que le ha pasado a muchos deportistas, que no estaba relacionada, empezaron a tener problemas tendinosos, empezaron a tener tendinopatías, empezaron a tener dolores por mantener una secuencia de movimiento que no es la habitual de ellos. Sí, 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 desde ya. Bueno, los movimientos no habituales llevan a lesiones, pero aparte, los movimientos no habituales va a hacer que cuando tenga que hacer esos movimientos, estos trastornos neuromusculares le van a impedir hacer sus acciones habituales del deporte con naturalidad. Y yo te iba a decir, recién hablábamos de otros deportes, ¿qué pensaba de los Juegos Olímpicos el año que viene? Yo creo que van a ser un poco más aburridos. Incluso yo no creo que haya récord, que se pueda cortar algún récord o vencer algún récord. Y eso creo que lo saben todos, ¿no? Hasta los sponsors de los Juegos Olímpicos. Sí, creo que es un gran problema para los deportistas de alto rendimiento. Además, yo creo que lo más eh, perjudicial de todo es que a los del hemisferio sur, especialmente a los nuestros, los agarra a destiempo, vuelven más tarde a la actividad, que en otro lado volvieron antes, y a esos niveles, un par de meses de entrenamiento de diferencia es mucho. Sí, muchísimo, es muchísimo. Por eso, tal vez nuestros deportistas llevan un poco de atraso, porque allá empezaron un poco antes. En distintos países empezaron un poco antes, desde ya que sí. Pero de todas maneras, todo el conjunto de deportes en los Juegos Olímpicos, si se hacen el año que viene, que pensamos que sí, yo creo que no van a ser más aburridos que otros en ese sentido. No se va a poder esperar mucho, aparentemente, por los tiempos
que se perdieron desde ya, ¿no? Me parece que sí. Y bueno, el tema de volver es el que estamos deseando todos. Hablamos un poco durante esta hora de cómo volver y de qué hacer, pero me parece que una de las cosas más importantes, no hablamos de lo profesional, hablamos de los aficionados, los que tienen ganas de salir a correr, a hacer fútbol o hacer otros deportes individuales, entonces va a tener que tener muy en cuenta las evaluaciones previas, va a tener que tener muy en cuenta la forma de adaptarse de nuevo al deporte y esto tomárselo muy en serio para no tener lesiones y para no tener algún problema de salud que puede llegar a ser importante. Creo que sobre esto estuvimos hablando este tiempo y me parece que es lo que rescato más allá de todas las anécdotas del deporte profesional, ¿no? No sé qué te parece a vos, Juan. Sí, sí. El tema de la progresión. Si hay que bajar un mensaje en torno a esto es la progresión al momento de volver, que también es algo que va a tener que estar manejado desde lo institucional, ¿no? Porque por más de que esté habilitado el retorno de la actividad, volver a los torneos competitivos va a haber que tener más cuidado, va a haber que exigir más chequeos, va a haber que exigir otro contexto, porque hay que pensar que lo que pasó acá no pasó en la historia del deporte, no pasó en la historia de la humanidad, de un parate tan generalizado, y para eso hay que tener control para volver. Para mí, yo creo que el 2020 para el deporte amateur en la Argentina es un año perdido. Difícilmente se recupere con un tiempo para permitirte hacer algo, probablemente cuando se libere todo, cuando la gente ya esté sin miedo, va a ser promediando el segundo semestre, y ahí en ese contexto no va a volverse con mucha actividad, entonces lo mejor es que la gente se tome su tiempo, todos esos que hacen deporte competitivo amateur, no de alto rendimiento, sino todos los que hacen fitness, se tomen su tiempo para volver progresivamente, se preocupen por el peso, por tratar de recuperar el peso, por tratar de recuperar la fuerza, que es algo a tener en cuenta, por tratar de recuperar la capacidad aeróbica. Son varias variables, que trabajen con algún profe, que se asesoren con un nutricionista con la dieta, porque volver a competir de la misma manera como si nada hubiese pasado es un grosero error. Acá hay muy, bueno, ya estamos terminando, pero por ejemplo, Pablo Swine nos habla de bursitis, peritrocantitis, nos dicen, en estos tiempos, nos dice, bueno, vamos a ver un poco lo que cuenta la gente, ¿no? En estos tiempos es más recomendable realizar pesas o cardio. Yo creo que lo estuvimos conversando recién, pesas o cardio, en realidad las dos cosas. Comenzar a correr solamente no es bueno y comenzar a hacer pesas de golpe tampoco es bueno, hay que hacer una solamente, ¿no? Pero creo que hay que hacer algo más complejo y tratar de tomar todos los movimientos. Y yo quiero hacer una aclaración, el concepto no necesariamente es hacer pesas, porque a veces la imagen queda con hacer pesas, la pregunta apunta, y en realidad el concepto es hacer ejercicio de fuerza, y de arranque no se necesita ni siquiera el sobrepeso, no se necesita cargar un exceso de peso, con el propio cuerpo, con algún trabajo. Hay muchas aplicaciones muy interesantes, aquel que está en su casa, hay muchas aplicaciones muy interesantes de distintas variables, de stretching hasta yoga avanzado, que son muy intensas, que son ejercicios de fuerza, que no se necesita ninguna pesa y que realmente generan una demanda neuromuscular alta. Ahí entonces, Franco hay que asesorarse. Sí, Franco justamente nos dice que hay que hacer hincapié en ambas, trabajar la preparación física general y después sumar la específico. Esto también están comentando, que por supuesto sí es así. Esa general implica todo lo que está diciendo Juan Manuel, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, Roberto, ha sido un placer la charla. Ojalá esto pase y nos encontremos café mediante como tantas veces lo hemos hecho o en tantas jornadas nos hemos juntado. La virtualidad nos tomó en una etapa nueva, pero te felicito porque te ayornaste. Eso está muy bueno. Vuelvo a ser joven como vos en esto. Nunca se envejece, uno nunca envejece y vos siempre estás atento a los avances y eso es bueno, no hay que quedarse, hay que mantenerse aprendiendo cosas y esta es una etapa muy buena para aprender cosas. No hay que mirar la mitad del vaso vacío, hay que tratar de mirar la mitad del vaso lleno y hay cosas que se pueden aprovechar en estos momentos que normalmente no se hacen en la vida
y que con estas posibilidades que nos da la tecnología, los espacios, yo tengo un ciclo de charla de las 6 de la tarde, todos los días con una persona distinta, y aprendo, y es algo que no lo hubiese podido sostener si no hubiese sido por esto, por la Totalmente. pandemia. Eso es así. Incluso en las clases en la universidad, en Favaloro, con el Instituto de Ciencia del Deporte, vos fijate cómo ha crecido algo que ni pensábamos que podíamos llegar a ser, cómo han crecido todas estas charlas. Yo tengo también clases casi todos los días, por no decir todos los días. Y de esta manera nos fuimos adaptando y hasta nos está gustando ya esta forma. Aunque por supuesto Obvio. falta el saborcito ese del cara a cara, ¿no? Que a vos te debe pasar también con las charlas. Bueno, nos quedaron muchos temas pendientes. Yo quería hablarte sobre la salud pública, justamente, pero bueno, va a haber oportunidad de juntarnos de nuevo y charlar sobre todos estos temas. Y nos quedaron en algún futuro hacer otra. Muchas preguntas de la gente que, bueno, algunas las fuimos contestando, algunos comentarios, hay muchísimos comentarios que estoy viendo acá y que acá esto sí que hay que decirlo, porque acá dice, Pedro, gran arquero, trabajamos en Independiente, dijo gran arquero, Carlitos Quilug, Carlitos Quilug, un abrazo muy grande. Que ahora está con la selección de Paraguay, con el Toto Berizzo, entrenador de arquero. Yo lo tuve en Vélez, trabajaba en Vélez cuando yo hacía divisiones inferiores y cuando debuté en primera. Así que ahí está, le mandamos un saludo. Muchos amigos, Pablo Swingen también, que es de la carrera de especialista de medicina del deporte de la UBA en la que estamos, que estaba ahí presente, Guillermo escribiendo, Feldman, muchos amigos han escrito. Guillermo Feldman, ahí lo tenemos también. Así que ha sido un placer, Robert. La verdad, como siempre, es un gusto charlar con vos. Bueno, igualmente. Bueno, te mando un abrazo grande y un saludo para todos. Chao a todos. Chao, Carlos.